Ok, los nuevos, bien. Yo quiero que levanten la mano los que son profesionales. Profesionales. Ok, qué poco. Después les digo, después voy a reírme bien bonito, ¿ok? Bien, los que no son profesionales, levanten la mano también. Ok, súper. Los que son empresarios. No, pero del negocio de los tradicionales, de los negocios tradicionales, que tienen negocios propios. Ok, bien, bien. Un gran aplauso para todos. Vamos a darle la bienvenida a todos los nuevos, a los nuevos. Bien. Y por último, le vamos a dar un aplauso a los nuevones. Los nuevones, son muy importantes los nuevones. Bueno, y los nuevos dirán, ¿quiénes serán los nuevones? Los nuevones son personas que llevan allí tiempo y que dicen, ¿será que sí? ¿Será que le doy? ¿Será que sí? No sé qué será lo que me pasa. A partir de este seminario voy a arrancar y voy a llegar a diamante. Y vienen al otro y dicen lo mismo. Pero nada, es un proceso y ustedes se van a dar cuenta que de tanto vivir ese proceso, pues toman la decisión de hacerse diamantes, ¿ok? Yo amo mucho venir a México. Ahora en el carro que venían los dos me preguntaban que qué era lo que más me gustaba a mí de este negocio. Y yo le decía, lo que más me gusta de este negocio es la gente. La gente, porque este negocio se compone ¿de qué? De gente. La materia prima, lo más importante que tiene el negocio es la gente que entra al negocio. Martín, ¿cómo estás? Toda la gente que entra al negocio es la gente que nos hace felices. Y yo cada que vengo a México, pues es bien bonito porque la gente, qué gente tan alegre, qué gente tan encendida, qué gente tan alegre. Y cuando voy a los Estados Unidos, adivinen de dónde es la mayor parte de la gente que va allá a esos auditorios. De México. Y uno le pregunta a la gente, ¿usted de dónde es? Dice, de México, para variar. Toda la gente de México. Y pues me gusta mucho la gente de México. Y qué comida que tienen aquí en México, ¿verdad? Qué comida tan variada, es impresionante. Yo les cuento que una vez vine a Mérida, y era tan variada la comida. Fuimos con Vladimir y Susana y algunos líderes allá a comer después de la convención y comí tantas cosas sabrosas y tan variadas que casi fallezco. El último día de la convención casi no puedo salir de México. Nadie se enteró porque yo no le conté a nadie, pero estuve muy enfermo, tanto que tuvimos que llamar al médico del hotel. Y es increíble, el médico del hotel me vio y dijo, apenas me vio, me dijo, ¿qué síntomas tiene? Yo creí que iba a llegar con el cura de una vez. Y me vio los síntomas y me dijo, no, esa es la venganza de Montezuma. Qué malos son ustedes con los que lo visitan, ¿verdad? Pero bien, cosas bellísimas que tienen aquí en México. Bien, yo quiero un poquito hablar a los nuevos, las personas nuevas, los profesionales y los que no lo son. Los que no han ido, digamos, a la educación tradicional, no se preocupen. Los que han hecho profesiones, los que tienen trabajos, los que son doctores, los que son abogados, los que tienen todos estos tipos de oficios, este negocio es para ustedes. Este negocio es para ustedes, es para todos, por una sencilla razón. Miren. Yo no quiero que les pase a ustedes lo que me pasó a mí hace 15 años, a mí me invitaron al negocio. 15 años. Cuando el negocio acababa de llegar a Colombia, a mí me invitaron a que yo entrara al negocio, yo entré al negocio. Pero tuve, digamos, el inconveniente de que no me puse de manera seria a examinar la información del negocio. No me dieron información del negocio o quizá yo no fui lo suficientemente juicioso para decirle a la persona que me invitó que me diera información del negocio. Entonces, para muchos de ustedes, para los nuevos, para los que están aquí reencauchados o reinsertados
en el negocio, o los que vienen, digamos, en un proceso que no les ha permitido calificarse todavía, puede ser bien importante este seminario porque cuando yo ingreso al negocio yo no tengo contacto con lo que hizo que yo hiciera el negocio de manera seria en la segunda etapa. A los 9 años volvieron y me invitaron al negocio. En la historia se van a dar cuenta, a los 9 años volvieron y me invitaron al negocio y yo llevaba 9 años trabajando para otro, por idiota. Porque no fui capaz de pedir información correcta. Y miren lo que encontré en la segunda etapa cuando entró al negocio. Una cosa que me impresionó, yo no tenía ni idea, por ejemplo, miren, yo había estudiado pues todo lo que la mayoría de la gente estudia. Yo había ido al jardín, al antejardín, había ido a la media vocacional, había ido al colegio, había ido a la universidad y había hecho posgrado. Y yo no sabía de un pequeñísimo detalle. Miren el gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo. El gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo, pero que a la vez se convierte en una oportunidad, es que a esta generación que nosotros, la gente que vivimos hoy, la era que vivimos hoy, la gente que estamos vivos hoy, nos tocó una cosa que no le tocó a los demás. Y yo quiero que ustedes entiendan ese mensaje en este seminario, o que traten de entenderlo porque es lo más grueso que tiene el mensaje del negocio que ustedes están haciendo. ¿Cuál es ese mensaje? Es que miren, la gente que vivió antes que nosotros nació y se murió en la era industrial. Ellos nacieron y se murieron en la era industrial. La era industrial duró menos de 300 años. O sea que la gente que nos precedió a nosotros vivieron y murieron en la era industrial y no se dieron cuenta de más. Los abuelos, los tatarabuelos y las generaciones pasadas vivieron y murieron en una era que duró 10.000 años, la era agrícola. La era agrícola duró 10.000 años. Y la era que le siguió a la era agrícola, que fue la era industrial, se desmoronó en menos de 300 años y adivine a quién le tocó el desmoronamiento. A nosotros. A nosotros nos tocó el desmoronamiento de la era industrial. Y a nosotros nos tocó vivir una cosa. Yo había estudiado esos 25 años y yo estaba convencido que no estaba pasando nada. Hasta que entré a este negocio y leí una cosa que me impactó. El mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente en la era de la información. Dice, los negocios como General Motors y Ford Motor Company hacen parte de la era industrial. Las franquicias como Meo Box y McDonald's y todo lo que oímos de franquicias son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, y el mercadeo en red es la auténtica demostración del nacimiento de la era de la información. O sea que yo había hecho carreras y había estudiado, adivinen, para trabajar ¿en qué? En la era industrial. La era industrial se empezó a acabar en 1959. Y en 1991 yo ingreso a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho para trabajar, adivinen qué era, en la era industrial. Y después uno dice que qué será lo que me pasa. Y después uno sale quejándose de que qué será lo que me pasa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el flujo del dinero cambió sencillamente. Antes estaba en la era agrícola, después el flujo de dinero está en la era industrial y ahora el flujo de dinero está en la era de la información. Pues señores, invitados a hacer este tipo de negocios hoy en día no es opcional. Cuando yo empecé a leer esta información, yo lo que empecé a entender era que hacer este negocio no era opcional, sino que era una obligación. Porque si yo no hacía este negocio, hacía parte de una era que ya se estaba desmoronando, hacía parte de una era que ya se estaba acabando.
Señores, no hay necesidad de que usted lo haga si no lo quiere hacer. Lo único que yo le digo es que si uno no hace un negocio de estos hoy en día, le va a pasar lo que le pasó a la gente cuando acabó la era agrícola, cuando la era agrícola chocó con la era industrial. Mucha gente se quedó en la era agrícola y hay todavía gente que vive en la era agrícola. ¿Quién los va a regañar? Nadie, pero la pasan qué mal. Qué mal que la pasan. Porque se quedaron en la era agrícola. Y cuando yo digo era agrícola, no estoy hablando de la agricultura industrializada. Los que se adaptaron fueron aquellos que industrializaron la agricultura. Pero el pequeño campesino que se quedó en la tierra, se quedó con el esquema de la era agrícola, y a mal que la pasa, esa persona es muy difícil que pueda salir adelante, porque ya se le pasaron dos eras. La era agrícola, se le pasó por la era industrial, y ahora ya está en la tercera era, que es la era de la información. Este negocio me hizo descubrir esa información. Estaba al portas de hacer un negocio que estaba en la era de la información y yo no sabía, claro, cómo iba yo a tener resultados financieros importantes, cómo iba yo a tener un desarrollo profesional importante si estaba equivocado de era. Número uno. Y número dos, quiero que entiendan una cosa, que para que ustedes los nuevos y los no tan nuevos tomen decisiones de por qué correr el negocio, se tienen que hacer profesionales en el negocio. Se tienen que hacer profesionales en el negocio. Y quiero que descubran hoy una cosa importante, y es que el negocio, cuando usted le cuenta el negocio a una persona, la gente cree que nosotros le hablamos de un negocio de productos. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de la gente cuando conoce el negocio cree que nosotros le estamos hablando de un negocio de productos. Y la gran mayoría de la gente reacciona de manera rápida diciendo que no les interesa, porque muchas veces nosotros comunicamos mal ese proyecto. Una de las cosas, y yo quiero compartirles hoy, una de las cosas que a mí me favoreció para levantar el negocio a nivel de diamante en una ciudad un poquitito más grande que Guaymas, tiene 280.000 habitantes, una ciudad donde nadie creía en esto, una ciudad que ya estaba completamente desgastada con el esquema del negocio, y yo lo pude levantar por una sola razón, porque me volví de alguna manera mejor comunicador que los que habían existido antes en el negocio. Cuando yo entendí que el negocio no era un negocio de productos, sino un negocio de información, allí cambió todo. Cuando yo entendí que el negocio era un negocio de información, entonces yo visitaba al doctor y yo no le hablaba de productos. Adivine de qué le hablaba. De información. Ponía enfrente de él la información. Y adivine qué hace la información. Mueve los productos. Es raro, pero así ocurre. Yo empezaba a decirle a las personas de la información, por ejemplo, compartirles que estábamos haciendo un proyecto, una empresa de construcción de redes, y que esa empresa pertenecía a la era de la información. Y resulta que la mayoría de la gente no sabía, como yo antes, que habíamos cambiado de era. ¿Han visto la gente cómo se queja? ¿Han visto la cantidad de gente quejándose allá afuera de la economía? Quejándose allá afuera de la economía. Señores, ¿quiénes de los de aquí son economistas? Levanten la mano los economistas. Ok, levanten la mano, déjenme allí levantada la mano los economistas. ¡Qué susto! Economistas, tengo que preguntar quiénes son economistas, porque lo que les voy a contar tiene que ver con la economía. Una de las cosas, ¿cómo ustedes pueden entender esto? Abogado, rector de una universidad, con posgrados, y yo no sabía el juego de la economía. La economía es un juego. ¿Sabían ustedes eso? La economía es un juego que lo que pasa es que la saben jugar unos pocos. La economía es un juego que lo saben jugar unos pocos, y sencillamente los que no la aprenden a jugar se atienden a las consecuencias. Se atienden a las consecuencias. Les voy a contar un poquitito en qué consiste ese juego. Miren lo que pasa.
La era industrial, el motor de la era industrial fue el capital, ¿recuerdan? El capital, por eso se llamó la era capitalista, porque quien mandaba en la era industrial, ¿quién era? El que tenía capital, era el que tenía capital. Y entonces mire lo que ocurrió. Claro, la gran guerra en la era industrial fue por el capital. Los únicos que podían ser ricos en la era industrial eran los que tenían capital para montar una industria. El resto tenía que dedicarse a trabajar. El resto tenía que dedicarse a trabajar. Entonces en la era industrial montaron pequeñas industrias y grandes industrias, pero en general negocios que fueran capaces de capturar dinero. Porque el papel, la ley de la era el capital. El que tuviera capital tenía poder. Y entonces hubo algunas personas que entendieron la forma de ganar capital y otras no lo entendieron ni nunca lo quisieron aprender. Dentro de esos, los economistas.